Todos en la sala parecían moverse al compás de una danza silenciosa de incomodidad. Las risas se quebraban en susurros, y las miradas se desviaban con rapidez cada vez que ella aparecía. Una mujer negra, vestida con un elegante vestido color esmeralda, se encontraba de pie en la esquina del salón, observando con una calma casi desafiante cómo los invitados la ignoraban deliberadamente. Cada sonrisa que no recibía, cada asiento vacío a su alrededor, era un recordatorio de su exclusión, pero ella mantenía la cabeza erguida, como si el aire mismo de la sala no pudiera tocar su dignidad. Se llamaba Amara, y su presencia parecía encender una tensión invisible entre los invitados. Nadie se acercaba, nadie se atrevía a entablar conversación. Incluso las amigas de la novia, quienes usualmente brillaban con cordialidad, parecían conjurar excusas para mantenerse alejadas. Amara no entendía el porqué de aquel desprecio silencioso, pero algo dentro de ella le decía que ese día cambiaría todo, aunque aún no sabía cómo. El novio, Alejandro, se encontraba en el centro de la sala, rodeado de amigos y familiares. Su sonrisa era cálida, su gesto seguro, pero había una mirada en su rostro que pocos notaban, una mezcla de expectación y secreto, como si guardara algo que el resto del mundo aún no estaba preparado para escuchar. Y entonces, en el instante preciso en que los murmullos alcanzaban su punto más alto, Alejandro se aclaró la garganta. La sala, en un segundo, dejó de existir para todos excepto para Amara. Amara dijo con una voz que resonó más allá del cristal del salón, más allá de los muros, hasta tocar cada rincón donde el prejuicio se escondía. Amara es mi hermana. El mundo pareció detenerse. Los invitados que habían evitado a Amara durante toda la tarde ahora se encontraron atrapados entre la sorpresa y la culpa. Los susurros se convirtieron en murmullos llenos de incredulidad. Los ojos que se habían negado a verla ahora la miraban con una mezcla de asombro y arrepentimiento. Amara, que había esperado este momento con paciencia silenciosa, sintió como cada fibra de su cuerpo vibraba con una sensación inesperada. El reconocimiento, la validación, y la dulce satisfacción de ver cómo los que la habían ignorado finalmente comprendían que su presencia no era accidental. Pero Alejandro no se detuvo allí. Avanzó hacia ella, tomó su mano con firmeza y la llevó al centro del salón, donde todos podían verla claramente. «Esta es mi hermana», repitió, ahora con una voz cargada de orgullo y cariño. «Y si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora». Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Nadie habló. Nadie se atrevió. Aquella declaración no solo había cambiado la dinámica de la boda, sino que había colocado a Amara en un pedestal invisible, un lugar que siempre mereció pero que la sociedad había intentado negar. Algunos rostros mostraban vergüenza, otros asombro, y unos pocos, los más cercanos a Alejandro, entendieron que esa era la oportunidad perfecta para reparar años de ignorancia y prejuicio. Amara sonrió, pero no una sonrisa tímida o insegura. Su sonrisa era poderosa, iluminando el salón de manera que incluso los que la habían evitado no podían apartar la vista. Cada movimiento suyo parecía afirmar que pertenecía allí, y que cualquier intento de minimizarla sería en vano. La tensión en el aire comenzó a transformarse. Las conversaciones vacilantes dieron paso a miradas más amables, y lentamente, algunos invitados se acercaron. No todos, pero suficientes para mostrar que el mundo podía cambiar en un instante, siempre que alguien con valor y amor se atreviera a pronunciar su verdad. Y mientras la música volvía a sonar, pero con un ritmo más suave, Amara se dio cuenta de algo crucial. No se trataba solo de que los demás la reconocieran, sino de que ella misma se había colocado en el lugar que siempre le perteneció. La aceptación externa había llegado, pero su fuerza interior era lo que verdaderamente la hacía invencible. La mirada de Amara recorrió la sala con una mezcla de satisfacción y desafío. Cada gesto, cada susurro que antes la había ignorado, ahora parecía inclinarse ante la presencia que había sido subestimada. Alejandro, a su lado, no soltaba su mano, y su gesto firme le transmitía seguridad. No estaba sola. La música cambió a un vals suave, y los invitados, aún con cierta vacilación, comenzaron a acercarse, como si un hechizo invisible los obligara a reconocer su lugar junto a ella. Una de las amigas de la novia, Carolina, dio un paso tímido hacia Amara. Su rostro reflejaba vergüenza, mezclada con la curiosidad que no había podido contener durante horas. Amara, no sabía, murmuró, apenas audible, pero suficiente para que Amara la escuchara.
Sin perder la compostura, Amara inclinó ligeramente la cabeza y respondió con voz calmada, cargada de dignidad, «Ahora lo sabes». Fue un pequeño gesto, pero cada palabra llevaba consigo la autoridad que la sociedad tantas veces le había negado. Mientras tanto, otros invitados intercambiaban miradas de sorpresa y confusión. ¿Cómo no habían sabido que Alejandro tenía una hermana? ¿Cómo podían haber permitido que el prejuicio guiara sus actitudes? Algunos comenzaron a acercarse, no por curiosidad, sino con la necesidad de reparar un error tácito que habían cometido al ignorarla. Cada paso que daban hacia ella era un acto de reconocimiento silencioso, una admisión de que habían estado equivocados. Amara se permitió respirar hondo y mirar alrededor. Su vestido esmeralda parecía brillar bajo la luz de los candelabros, como si la misma sala reconociera su presencia. Los murmullos comenzaron a transformarse en conversaciones más fluidas, con personas que intentaban acercarse con amabilidad genuina. Alejandro sonrió con orgullo, y en ese instante, Amara comprendió que no se trataba solo de ser aceptada por los demás, sino de demostrar que la dignidad y el respeto no son negociables. El sacerdote, que se encontraba cerca del altar, observaba la escena con curiosidad. Había sentido la tensión desde el inicio de la ceremonia, pero nunca imaginó que un solo nombre pudiera cambiar tanto. Alejandro se inclinó ligeramente hacia Amara y le susurró, «Gracias por estar aquí, por ser tú misma». La simple afirmación hizo que Amara sintiera una calidez que ningún desprecio había podido apagar. No era solo amor fraternal, sino la certeza de que su valor no dependía de la percepción ajena. Mientras la boda continuaba, la atención de los invitados se centraba ahora en Amara. Cada gesto, cada sonrisa suya, parecía generar un efecto magnético en quienes la habían evitado. Incluso la novia, que había estado ocupada con sus propias emociones y responsabilidades, se acercó finalmente. «Amara, me alegra que estés aquí», dijo, con una sinceridad que, aunque tardía, era innegable. Amara asintió con suavidad, aceptando la reconciliación tácita, pero sin olvidar las horas de exclusión que había soportado. Un grupo de niños se acercó, curiosos por la elegancia de Amara y la calma con la que manejaba la situación. Ella se agachó ligeramente y lo saludó con una sonrisa cálida. La tensión que había dominado la sala parecía diluirse lentamente, reemplazada por una sensación de equilibrio. La presencia de Amara ya no era una amenaza, sino un recordatorio de que el respeto y la dignidad son universales. En un rincón, algunos invitados murmuraban entre ellos, intentando justificar sus actitudes pasadas. «No sabía cómo acercarme», decía uno, mientras otro asentía con una mezcla de arrepentimiento y reconocimiento. Amara los escuchaba sin ira. Su fuerza no necesitaba venganzas ni reproches. Cada disculpa tácita que recibía fortalecía su posición, demostrando que la paciencia y la dignidad eran armas más poderosas que cualquier resentimiento. Alejandro la tomó del brazo y la condujo hacia la pista de baile. «Vamos a bailar», dijo, y Amara no pudo evitar sonreír. La música cambió a un ritmo más animado, y mientras giraban en la pista, los ojos de los invitados seguían cada movimiento. Era como si la sala hubiera aprendido, de golpe, que la verdadera elegancia no reside en la exclusión, sino en la inclusión y en la capacidad de reconocer el valor del otro. Cada giro, cada paso de baile, era un acto de liberación para Amara. Los recuerdos de miradas esquivas y susurros malintencionados comenzaban a desvanecerse ante la magnitud del momento presente. Su risa, ligera y sincera, llenaba el salón, haciendo que incluso los corazones más rígidos sintieran una punzada de vergüenza mezclada con admiración. Alejandro la sostenía firme, pero con suavidad, transmitiendo que la protección y el orgullo podían coexistir con la libertad y la alegría. Una cámara captaba cada instante, y Amara comprendió que aquel día sería recordado, no por los prejuicios que había enfrentado, sino por la manera en que la verdad de su existencia había cambiado la dinámica de la boda. Los invitados comenzaron a acercarse uno por uno, algunos ofreciendo disculpas tímidas, otros con sonrisas más sinceras, y Amara respondía a cada gesto con una gracia que parecía multiplicar su propia luz. En un momento, un tío lejano de Alejandro, conocido por su carácter severo y su juicio rápido, se acercó vacilante. «Amara, no debí», comenzó, pero ella lo detuvo con un gesto amable. «Lo importante es que ahora estamos todos aquí», dijo, y su voz llevaba la fuerza de alguien que no solo había sobrevivido a la indiferencia, sino que la había transformado en reconocimiento.
El ambiente se transformó por completo. Los invitados que antes habían ignorado a Amara ahora buscaban su atención, deseando compartir un momento, una palabra, un gesto. Era como si la sala misma se hubiera reajustado, adaptándose a la presencia de alguien que había sido injustamente subestimada, pero que ahora brillaba con una luz imposible de ignorar. Amara sintió una mezcla de emoción y alivio. Sabía que no todos habían cambiado por completo, que algunos aún mantenían prejuicios ocultos, pero también entendió que la declaración de Alejandro había abierto una puerta que antes había estado cerrada. Cada persona que se acercaba a ella estaba tomando una decisión: permanecer en la sombra de la ignorancia o aceptar la verdad que había sido imposible de ocultar. Los minutos pasaban, y la boda continuaba con una energía renovada. La música, los pasos de baile, las conversaciones animadas, todo parecía girar alrededor de Amara sin que ella lo buscara, sin que ella lo necesitara. Su mera presencia había transformado la sala, y con cada mirada que ahora la encontraba, ella sentía como el mundo, aunque imperfecto, podía ofrecer momentos de justicia poética y belleza inesperada. Mientras giraba en el centro de la pista de baile, Alejandro susurró: «Hoy no solo celebramos el amor, también celebramos la verdad». Amara asintió, comprendiendo que aquel día quedaría grabado en la memoria de todos como un recordatorio de que la dignidad, el respeto y la justicia personal son fuerzas capaces de cambiar cualquier situación, incluso la más cargada de prejuicio y exclusión. La música seguía sonando, pero ahora cada nota parecía cargada de un significado distinto. Los invitados, quienes horas antes habían tratado a Amara como si fuera invisible, ahora se movían con cautela, observando cada gesto suyo, intentando descifrar cómo una sola persona había logrado alterar la dinámica de toda la boda. La tensión había cambiado de lugar. Ya no estaba en Amara, sino en aquellos que habían subestimado su presencia y ahora enfrentaban la incomodidad de la verdad. Una de las damas de honor, que había permanecido distante todo el día, se acercó lentamente, con las manos ligeramente temblorosas. «Amara, no supe cómo actuar», dijo, con un hilo de voz cargado de sinceridad y arrepentimiento. Amara la miró a los ojos, midiendo cada palabra, y respondió con calma: «Lo que importa es lo que hagamos a partir de ahora». La frase parecía sencilla, pero su resonancia llenó la sala, un recordatorio silencioso de que la dignidad no se mide por la aceptación inmediata, sino por la forma en que uno mantiene su compostura frente al desprecio. Alejandro observaba la escena con orgullo y una leve sonrisa, pero sus ojos también mostraban preocupación. Sabía que no todos los invitados aceptarían la transformación tan fácilmente. Algunos seguían murmurando entre ellos, intercambiando miradas llenas de confusión y culpa. Sin embargo, cada pequeño gesto de acercamiento de los demás hacia Amara representaba una victoria silenciosa, un cambio que había comenzado con una sola palabra: hermana. Los fotógrafos, que habían capturado cada detalle de la boda, se movían con más interés hacia Amara, conscientes de que la narrativa que estaban documentando no era solo la de una boda común, sino la de un momento histórico, aunque pequeño, de justicia social y reconocimiento. Amara se permitió sonreír frente a las cámaras, no con arrogancia, sino con una fuerza tranquila que hablaba de resiliencia y de la capacidad de transformarse en el centro de atención sin perder la humildad. Entre los invitados, algunos comenzaron a acercarse con delicadeza. Un hombre mayor, conocido por su carácter reservado y su tendencia a juzgar a los demás por apariencias, se inclinó ligeramente y dijo: «Amara, me alegra que estés aquí, y lamento no haberme acercado antes». La respuesta de Amara fue un simple asentimiento, acompañado de una sonrisa que transmitía perdón y, al mismo tiempo, un recordatorio de que ella no necesitaba que nadie justificara su valor. Él podía reconocerlo si quería, pero su dignidad ya estaba intacta. Mientras tanto, los niños que se habían acercado antes ahora la rodeaban con curiosidad y admiración. Uno de ellos, con ojos grandes y sinceros, le preguntó: «¿Por qué todos te miraban raro?». Amara se agachó para estar a su altura, mirándolo con suavidad, y respondió: «A veces, las personas tienen miedo de lo que no entienden. Pero eso está bien, porque siempre podemos aprender a ver la verdad». Su respuesta fue seguida por una pequeña sonrisa que iluminó el rostro del niño, y la sala entera pareció respirar con un poco más de alivio ante la claridad de sus palabras. El ambiente comenzó a relajarse. Los invitados que se habían mantenido al margen comenzaron a integrarse lentamente, mientras la boda retomaba su curso natural, pero con una energía renovada.
Cada conversación, cada gesto, llevaba consigo la lección de la tarde, que la exclusión y el prejuicio podían ser confrontados con dignidad y valentía, y que a veces, una sola persona puede cambiar la percepción de todo un grupo. Alejandro llevó a Amara hacia la mesa principal, donde los familiares más cercanos del novio la miraban ahora con respeto renovado. Su madre, que había permanecido en silencio durante gran parte de la ceremonia, tomó la mano de Amara y dijo con una voz cargada de emoción: «Estoy feliz de que estés aquí, querida». Amara le devolvió la sonrisa, y en ese instante, un puente invisible se construyó entre ellas. No era solo la aceptación formal, sino el reconocimiento genuino de su lugar en la familia. La novia, finalmente liberada de la tensión inicial, se acercó con delicadeza y le susurró: «Gracias por estar aquí, Amara. Realmente significa mucho para todos nosotros». Amara asintió, comprendiendo que, a veces, el respeto no se gana solo por la sangre o por el vínculo familiar, sino por la manera en que uno enfrenta las adversidades y mantiene la integridad. Mientras la boda avanzaba, los invitados comenzaron a interactuar con Amara de formas que antes habrían parecido imposibles. Conversaciones, risas compartidas, miradas de admiración. Cada gesto era un pequeño triunfo sobre la ignorancia y el prejuicio que habían dominado las horas anteriores. Amara se movía con naturalidad, pero cada movimiento suyo era un recordatorio silencioso de que la fuerza interior puede transformar incluso los espacios más hostiles. En un momento, Alejandro la invitó a caminar por los jardines que rodeaban la recepción. La brisa fresca acariciaba sus rostros, y el murmullo de las fuentes y los árboles proporcionaba un contraste con la intensidad de la sala principal. «Hoy cambiaste todo», dijo Alejandro, su voz suave pero cargada de emoción. «No solo para ti, sino para todos nosotros». Amara lo miró, comprendiendo que su experiencia de exclusión se había convertido en una herramienta de transformación, una lección silenciosa que la gente recordaría mucho después de que la boda terminara. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, y el jardín se llenaba de una calma casi mágica. Los invitados, ahora más relajados, se movían entre las mesas y los arbustos con una mezcla de curiosidad y respeto. Cada sonrisa dirigida hacia Amara era una pequeña victoria, y ella la recibía con la seguridad de alguien que sabe que, aunque la aceptación externa pueda ser tardía, el reconocimiento de la propia valía nunca depende de los demás. En la pista de baile al aire libre, Alejandro tomó la mano de Amara y la invitó a un último giro antes de la cena. Cada paso era una afirmación de fuerza y confianza, y los invitados no podían apartar la vista. La mujer que todos habían evitado durante horas ahora estaba en el centro de atención, no como un objeto de curiosidad, sino como un símbolo de dignidad, resiliencia y verdad. Amara comprendió, en ese instante preciso, que su presencia había desarmado prejuicios, que había forzado a los demás a confrontar sus propias limitaciones y que, a partir de ese día, nada sería igual. No era solo la boda la que había cambiado, sino la percepción de todos los que la rodeaban, y sobre todo, su propia percepción de sí misma. Había convertido el desprecio en respeto, la exclusión en aceptación, y la indiferencia en admiración. La luz dorada del atardecer caía sobre ella, iluminando cada faceta de su ser con una intensidad que ninguna sombra social podía borrar. Cada invitado que la observaba ahora entendía que Amara no solo estaba allí para celebrar una boda, sino para recordarles que el valor de una persona no se mide por lo que otros piensan de ella, sino por la manera en que enfrenta la vida con coraje y gracia. El sonido suave de la música, mezclado con las risas y conversaciones renovadas, creó un ambiente que parecía irrepetible. Amara caminaba entre los invitados con confianza, cada gesto suyo irradiando calma y fortaleza, demostrando que la verdadera elegancia reside en la integridad y la autocomprensión. Mientras la noche caía, los invitados comenzaban a comprender la magnitud de lo ocurrido. No era solo una boda, sino una lección silenciosa de humanidad, respeto y dignidad. Cada mirada hacia Amara ahora estaba cargada de reconocimiento y admiración, y ella, con una serenidad impresionante, aceptaba ese cambio sin necesidad de fanfarria, demostrando que la fuerza verdadera nunca necesita proclamarse. Se siente, se respeta y se reconoce. La noche se profundizaba y las luces de la recepción proyectaban reflejos dorados sobre los cristales y los manteles impecables. Amara caminaba entre los invitados con la calma de alguien que conoce su valor, y cada saludo que recibía, aunque tardío,
parecía reafirmar la justicia silenciosa que había reclamado desde su llegada. Los murmullos se habían transformado en conversaciones sinceras. La distancia que antes existía entre ella y los demás se desvanecía poco a poco, reemplazada por una curiosa mezcla de respeto y admiración. Un grupo de mujeres, que habían permanecido juntas ignorando su presencia, finalmente se acercó. Sus rostros mostraban incomodidad y un atisbo de culpa. «Amara, queríamos disculparnos por nuestra actitud antes», dijo una, con voz vacilante. Amara las miró con serenidad. No necesitaba que su disculpa fuera perfecta. La simple acción de acercarse ya significaba que algo había cambiado. «Gracias por acercarse», respondió ella, su tono firme pero amable. «El respeto no siempre llega de inmediato, pero siempre es bienvenido». Sus palabras eran un bálsamo y, al mismo tiempo, un recordatorio de que la dignidad no se negocia. Alejandro, observando la escena, comprendió que ese era un momento crucial. Los gestos de reconciliación, aunque pequeños, estaban cambiando la percepción colectiva. Su hermana no solo estaba siendo aceptada, sino admirada por la manera en que había enfrentado la hostilidad con gracia y determinación. Sintió una oleada de orgullo mezclada con alivio. Había protegido a Amara, pero también había creado un escenario donde su voz podía ser escuchada y respetada. En un rincón del salón, un hombre mayor y respetado de la familia, conocido por sus prejuicios arraigados, se acercó a Amara con pasos cautelosos. «He sido injusto», dijo, su voz cargada de honestidad tardía. Amara lo miró directamente a los ojos y asintió, sin un ápice de rencor, demostrando que el perdón podía coexistir con la firmeza de quien sabe su propio valor. «Ahora podemos empezar de nuevo», dijo, y su sonrisa irradiaba una autoridad tranquila que dejaba claro que la verdadera fuerza no se imponía, se proyectaba. Los niños, que habían observado todo desde cerca, continuaban acercándose con curiosidad y admiración. Amara se agachó para hablar con ellos, y su voz suave transmitía sabiduría y calidez. «Nunca permitan que nadie les diga quién son o cuánto valen», les dijo, y sus palabras resonaron más allá de la pista de baile, tocando los corazones de los adultos que escuchaban, conscientes de la profundidad de la lección que estaba impartiendo sin necesidad de confrontación directa. Mientras tanto, Alejandro la tomó del brazo y la condujo hacia el jardín, donde las luces suaves de las linternas iluminaban senderos de flores cuidadosamente arregladas. La brisa nocturna acariciaba sus rostros, creando un ambiente íntimo y casi mágico. «Amara», dijo, con un susurro que combinaba orgullo y emoción, «has transformado este lugar. No solo por cómo te han visto los demás, sino por cómo te has mostrado a ti misma. Nadie puede quitarte eso». Ella asintió, comprendiendo que su presencia había desencadenado un cambio irreversible. La noche no solo había revelado la injusticia y el prejuicio de los demás, sino que había demostrado el poder de la dignidad, la paciencia y la fuerza interna. Cada persona que la miraba ahora lo hacía desde un lugar de respeto y reconocimiento, un cambio que había comenzado con la simple pero poderosa declaración de Alejandro: «Esta es mi hermana». De regreso en la pista de baile, Amara se encontró rodeada de invitados que ahora la miraban con curiosidad genuina, deseando acercarse sin la sombra de la exclusión. Sus pasos de baile eran elegantes, naturales, y cada giro parecía irradiar confianza y fuerza. La música, más que un acompañamiento, se convirtió en un vehículo para la transformación. Cada nota parecía reflejar la liberación de tensiones pasadas y la celebración de un momento de justicia silenciosa pero implacable. La novia se acercó a Amara una vez más, con una expresión más relajada y sincera que antes. «Gracias por estar aquí», realmente dijo, sus palabras llenas de autenticidad. Amara le respondió con un gesto sencillo, pero cargado de poder, una sonrisa que decía que el reconocimiento verdadero no se exige, se inspira. Cada invitado que observaba la interacción comprendió, aunque fuera de manera subconsciente, que estaban presenciando algo más que una simple reconciliación. Estaban viendo cómo la fuerza de carácter puede cambiar la percepción de toda una comunidad. En un momento, Alejandro tomó la mano de Amara y la llevó hacia la mesa central, donde los familiares más cercanos esperaban con miradas renovadas. Cada gesto suyo, cada movimiento de su cuerpo, irradiaba una autoridad silenciosa que nadie podía ignorar. Los invitados que antes la habían menospreciado ahora se encontraban atrapados entre la admiración y la culpa, obligados a reconocer que habían subestimado a alguien cuya presencia irradiaba fuerza y dignidad. Amara se permitió respirar profundo,
sintiendo como cada instante se convertía en un testimonio de su resiliencia. La noche continuaba con un ritmo renovado, lleno de risas y conversaciones más auténticas. Incluso aquellos que habían mantenido sus prejuicios más arraigados comenzaron a acercarse, motivados no por obligación, sino por una comprensión silenciosa de que la verdadera elegancia reside en la capacidad de reconocer la valía del otro. La luna comenzaba a elevarse sobre el jardín, bañando todo con su luz plateada. Amara caminaba entre los invitados con gracia, cada movimiento suyo proyectando la seguridad de quien ha enfrentado la adversidad y ha salido fortalecida. Cada mirada que ahora la encontraba era un recordatorio de que el respeto y la aceptación no dependen del pasado, sino de la decisión consciente de reconocer la verdad. Alejandro la tomó de la mano y la condujo hacia la pista nuevamente. «Quiero que todos vean quién eres», dijo, su voz cargada de emoción y orgullo. Amara sonrió, comprendiendo que ese no era solo un baile, sino un acto de reivindicación silenciosa. Cada giro, cada paso, era un recordatorio de que había conquistado no solo el espacio físico de la boda, sino también el reconocimiento emocional y social que durante tanto tiempo le había sido negado. La sala estaba llena de miradas, algunas sorprendidas, otras con arrepentimiento, y muchas con admiración genuina. Amara, con su dignidad intacta, no solo había transformado la dinámica de la boda, sino que había dejado una impresión imborrable en todos los presentes, una lección de coraje, paciencia y la fuerza de la verdad. La noche se adentraba en sus horas más silenciosas, pero la energía alrededor de Amara seguía siendo electrizante. Cada invitado que la miraba ahora parecía cargado de una mezcla de respeto y asombro. Aquellos que la habían ignorado durante horas, incluso aquellos que habían susurrado comentarios despectivos, ahora se acercaban con cautela, como si cada paso hacia ella requiriera permiso del propio aire. Amara se movía con naturalidad, cada gesto medido, cada sonrisa calculada no por manipulación, sino por la fuerza que emanaba de su propia seguridad. Alejandro, siempre a su lado, la observaba con una mezcla de orgullo y protección. Su gesto firme, la mano entrelazada con la de ella, era un recordatorio silencioso de que no estaba sola, que la familia podía ser un escudo frente al desprecio y un puente hacia la aceptación. «Has cambiado todo», Amara, susurró Alejandro, su voz apenas audible entre la música y el murmullo de los invitados. «Y no solo aquí, sino en la manera en que todos te ven». Amara asintió, consciente de que su fuerza no provenía solo de la presencia de Alejandro, sino de su propia capacidad de enfrentar la indiferencia con dignidad. Los invitados comenzaron a acercarse en pequeños grupos, cada uno evaluando cuidadosamente la forma en que podrían interactuar con ella sin parecer intrusivos. Una mujer de mediana edad, que había permanecido a distancia durante toda la recepción, finalmente se acercó y dijo con voz temblorosa: «Amara, me alegra que estés aquí». «Nunca debí», su voz se apagó, pero Amara la interrumpió suavemente, no con reproche, sino con claridad: «Lo importante es que ahora estamos aquí. No importa lo que ocurrió antes». Sus palabras, firmes y mesuradas, tenían un efecto casi magnético. Cada persona que escuchaba comprendía que la fuerza de Amara residía en la forma en que convertía la injusticia en presencia poderosa. Mientras tanto, los niños que se habían acercado antes continuaban rodeándola con curiosidad y admiración. Uno de ellos, con los ojos abiertos y sinceros, preguntó: «¿Por qué todos te miraban raro antes?». Amara se agachó para estar a su altura y, con suavidad, respondió: «A veces, las personas temen lo que no entienden. Pero siempre hay oportunidad de cambiar y ver la verdad». Sus palabras resonaron más allá del círculo de niños, y algunos adultos que escuchaban se detuvieron, reflexionando sobre la profundidad de lo que había dicho, sintiendo un leve cosquilleo de culpa mezclado con admiración. Alejandro llevó a Amara hacia el jardín, donde las linternas iluminaban senderos de flores y la brisa nocturna acariciaba suavemente sus rostros. «Este momento es tuyo», dijo Alejandro, con un matiz de emoción que apenas contenía. «No solo por cómo los demás te ven, sino por cómo te has mostrado a ti misma». Amara respiró hondo, sintiendo como cada paso por el jardín reforzaba su seguridad interna. Sabía que su presencia había alterado la percepción de todos, que el respeto ganado no dependía de excusas ni disculpas, sino de la manera en que había enfrentado la adversidad con calma y fuerza. En la pista de baile al aire libre, Amara comenzó a moverse entre los invitados que ahora la observaban con interés genuino. Cada paso suyo irradiaba confianza y serenidad,
Cada giro era una declaración silenciosa. Nadie puede disminuir tu valor si tú mismo lo conoces. Los invitados comenzaron a acercarse tímidamente, deseando compartir un momento de conversación o una sonrisa. Cada gesto era un pequeño reconocimiento de que habían subestimado a alguien que ahora brillaba con una luz imposible de ignorar. La novia, finalmente liberada de la tensión de la ceremonia, se acercó a Amara. «Gracias por estar aquí, significa mucho para nosotros», dijo con sinceridad. Amara la miró a los ojos y respondió con una sonrisa firme y cálida. «Estoy aquí porque siempre pertenezco a este lugar, aunque algunos hayan olvidado eso por un tiempo». Las palabras resonaron en la sala como un recordatorio de que la verdadera fuerza no proviene del reconocimiento externo, sino de la seguridad interna que nadie puede arrebatar. Un tío de Alejandro, hombre reservado y tradicional, se acercó vacilante. «Amara, he sido injusto», dijo con voz temblorosa. Ella lo miró fijamente, pero sin reproche, y asintió con suavidad. «Ahora podemos empezar de nuevo», respondió, y su tono llevaba un mensaje implícito. La reconciliación es posible, pero la dignidad siempre permanece intacta. La noche avanzaba, y la interacción entre Amara y los invitados se volvió más natural. Aquellos que antes la habían evitado comenzaban a incorporarse, deseosos de compartir momentos, conversaciones y risas. Cada acercamiento era un reconocimiento tácito de que la exclusión había sido errónea, y que la fuerza de Amara no solo había transformado su percepción, sino la dinámica social completa del evento. Amara se movía entre los invitados con gracia, absorbiendo cada mirada de respeto y admiración, comprendiendo que había cambiado la historia de la boda sin buscar venganza ni confrontación. Alejandro la tomó del brazo y la condujo hacia la mesa central, donde los familiares más cercanos la observaban ahora con un respeto renovado. Cada gesto suyo irradiaba autoridad silenciosa, y los invitados comenzaron a comprender que lo que habían presenciado era más que una simple reconciliación. Era una demostración palpable del poder de la dignidad y la resiliencia. En un momento, Alejandro la invitó a caminar nuevamente por el jardín. La luz de la luna iluminaba suavemente cada rincón, y el murmullo del viento entre las hojas creaba un ambiente casi mágico. «Has cambiado todo», dijo Alejandro, con voz cargada de emoción. «No solo aquí, sino en cómo todos nos percibimos los unos a los otros». Amara asintió, consciente de que su valor y su fuerza no dependían de la aceptación de los demás, pero que su presencia había logrado algo mucho más poderoso: hacer que los demás se enfrentaran a sus propios prejuicios y comenzaran a transformarse. La música volvió a sonar en la pista principal, más suave, como un acompañamiento a la intimidad que se había creado. Amara comenzó a bailar con Alejandro, y cada paso de su baile era un acto de afirmación. Los invitados la miraban, algunos con asombro, otros con admiración, y todos comprendían que estaban presenciando algo que trascendía la celebración: la transformación de un espacio marcado por la exclusión en un lugar de reconocimiento y respeto. Mientras giraban, Amara sonrió, sintiendo cómo la energía de la noche se mezclaba con su propia fuerza. Sabía que no todos los prejuicios desaparecerían de inmediato, pero también sabía que había dejado una impresión imborrable. Cada mirada dirigida hacia ella ahora estaba cargada de respeto. Cada gesto de acercamiento era una pequeña victoria silenciosa. El aire del jardín parecía vibrar con la intensidad de la noche. Los invitados se movían entre las mesas, algunos todavía cautelosos, pero todos conscientes de la lección que Amara había impuesto sin levantar la voz. El respeto se gana con dignidad, y la verdadera fuerza reside en enfrentar la injusticia con paciencia, firmeza y gracia. Amara comprendió, mientras la luna ascendía más alto, que aquel día no sería olvidado. No solo había conquistado la atención y el respeto de quienes la habían ignorado, sino que había enseñado una lección silenciosa pero definitiva: la valentía y la dignidad pueden cambiar la percepción de todos, incluso en los lugares donde la ignorancia y el prejuicio parecían dominar. La noche avanzaba lentamente, pero la atmósfera alrededor de Amara seguía siendo intensa, cargada de admiración y tensión contenida. Cada invitado que se acercaba lo hacía con un delicado equilibrio entre respeto y curiosidad, como si temieran perturbar la fuerza que emanaba de ella. Amara caminaba con pasos seguros, pero sin prisa, absorbiendo cada mirada y cada gesto, consciente de que su mera presencia había alterado de manera irrevocable la dinámica de la boda. Alejandro la observaba mientras guiaba suavemente su mano hacia la pista de baile.
Hoy no solo celebramos una boda, dijo en un susurro que solo ella escuchó. Celebramos también la verdad y la justicia silenciosa. Amara asintió, su rostro iluminado por una sonrisa que combinaba orgullo y serenidad. Sabía que su valor no dependía de la validación de los demás, pero la forma en que había transformado la percepción de todos a su alrededor era, en sí misma, un triunfo personal que reforzaba su fuerza interna. En la pista de baile, un grupo de invitados que antes la había ignorado comenzó a acercarse, intercambiando miradas cautelosas. La mujer que había permanecido distante todo el día dio un paso adelante y le ofreció un gesto de reconciliación, un delicado aplauso seguido de una leve inclinación de cabeza. Amara respondió con una sonrisa tranquila y un gesto de asentimiento, mostrando que el reconocimiento no requería dramatismo, solo presencia y dignidad. Un niño se acercó tímidamente, con los ojos brillantes de curiosidad. «Señora Amara, ¿por qué la gente antes no quería hablar con usted?» Amara se inclinó para estar a su altura, su voz suave pero firme. Algunas personas tienen miedo de lo diferente, o de lo que no entienden. Pero eso puede cambiar si mostramos quiénes somos de verdad y no dejamos que el miedo guíe sus decisiones. El niño sonrió, y en ese instante, la sala parecía respirar junto con ella, reconociendo la claridad y la sabiduría contenida en sus palabras. Alejandro la condujo hacia un área más tranquila del jardín, donde las luces colgantes dibujaban sombras cálidas sobre la hierba. «Mira lo que has hecho», dijo, señalando a los invitados que ahora la observaban desde la distancia, algunos murmurando entre ellos, otros con expresiones de admiración genuina. «No solo los has confrontado con tu presencia, sino que los has obligado a ver la verdad». Amara asintió, consciente de que aquel momento era mucho más grande que una simple boda. Era una lección silenciosa de respeto y dignidad, un ejemplo de cómo la fortaleza interna puede transformar incluso los prejuicios más arraigados. Entre los invitados, algunos comenzaron a acercarse más activamente. Una mujer mayor, conocida por su carácter crítico, se aproximó lentamente y, con un suspiro casi imperceptible, dijo: «Amara, nunca supe cómo acercarme, pero ahora entiendo que estaba equivocada». La respuesta de Amara fue un simple asentimiento, pero su mirada transmitía mucho más, un perdón silencioso, acompañado de la certeza de que la fuerza no se mide por la confrontación, sino por la firmeza serena con la que uno enfrenta la injusticia. La música cambió a un tono más animado, y los pasos de baile comenzaron a llenarse de energía. Alejandro tomó nuevamente la mano de Amara y la invitó a girar en la pista. Cada giro, cada paso, era un acto de afirmación, un recordatorio de que nadie podía arrebatarle su dignidad, y que incluso aquellos que habían intentado ignorarla ahora debían reconocer su presencia y su fuerza. Los invitados se agrupaban alrededor de la pista, algunos todavía inseguros, otros dejando que la curiosidad y la admiración los guiaran. Cada sonrisa de Amara, cada gesto de gracia, parecía desarmar prejuicios y suavizar miradas que antes eran de desdén. Era como si la propia energía de la noche se hubiera transformado, alineándose con la fuerza tranquila pero innegable de Amara. En un momento, un joven se acercó y, con voz temblorosa, le dijo: «Señora Amara, lamento no haberme acercado antes. Usted es impresionante». Amara lo miró con una serenidad que combinaba firmeza y ternura. «Gracias», respondió, «pero no necesito que nadie me llame impresionante para saberlo. Solo necesito que actúen con respeto y honestidad». Sus palabras calaron hondo en todos los que escuchaban, recordándoles que el verdadero poder no depende de la aprobación de los demás, sino de la claridad de la propia verdad. Alejandro la tomó del brazo y la condujo nuevamente hacia la mesa central, donde los familiares más cercanos la miraban con admiración renovada. Su madre, con los ojos humedecidos, le tomó la mano y dijo: «Estoy tan orgullosa de ti, Amara. Has transformado esta noche para todos». Amara sonrió, con la seguridad de quien ha soportado el desprecio y ha convertido la adversidad en fuerza. «Gracias», respondió, «pero todos tenemos la oportunidad de aprender y cambiar. Hoy es una prueba de ello». El viento nocturno traía consigo el aroma de las flores y la frescura de la noche, creando un ambiente casi mágico. Los invitados comenzaban a relajarse, interactuando de manera más genuina y abierta. Cada conversación ahora tenía un matiz de reconocimiento. La lección había calado. Aquellos que antes habían evitado a Amara, ahora buscaban su atención, y ella respondía con una gracia medida,
enseñando con cada gesto que la verdadera autoridad reside en la serenidad y la fuerza interior. Amara comprendió, mientras caminaba por el jardín iluminado por las linternas, que la noche no solo había cambiado la percepción de los demás, sino la suya propia. Había convertido la exclusión en respeto, la indiferencia en admiración, y el prejuicio en una oportunidad para demostrar su fortaleza. La luna brillaba sobre ella, iluminando cada paso y cada gesto con una luz que parecía bendecir su resiliencia y su dignidad. Alejandro se inclinó hacia ella, su voz suave pero cargada de emoción. Nunca pensé que un solo momento pudiera cambiar tanto, pero lo lograste. Hoy todos aprendieron algo, y lo más importante, tú sigues siendo tú misma, invencible. Amara sonrió, sintiendo como cada palabra resonaba en su interior. Sabía que la noche era solo el comienzo, y que su influencia silenciosa continuaría moldeando la percepción de quienes la rodeaban, no por obligación, sino por la fuerza imparable de su verdad y su presencia. La brisa nocturna se mezclaba con la música que aún flotaba en el aire, creando una sensación casi mágica alrededor del jardín. Amara caminaba entre los invitados, cada paso suyo medido y elegante, pero cargado de una fuerza silenciosa que hacía que todos los que la rodeaban se sintieran simultáneamente atraídos y humillados por su presencia. Las luces de las linternas reflejaban su vestido esmeralda, haciendo que su figura pareciera irradiar una luz propia, una que no dependía de la aprobación de los demás, sino de la fuerza que siempre había llevado dentro. Algunos invitados, todavía temerosos, comenzaron a acercarse lentamente, como si cada palabra y cada gesto de reconciliación requirieran un permiso invisible. Una mujer joven, que hasta ese momento había permanecido con los brazos cruzados, dio un paso adelante y murmuró: «Amara, quiero disculparme por cómo la miré antes. No debería haberlo hecho». Amara la miró con calma, sin un ápice de reproche, y respondió: «Lo importante no es lo que hicieron antes, sino lo que hacemos a partir de ahora». La sencillez de sus palabras tenía un peso inesperado. Cada invitado comprendía que su fuerza residía en su capacidad de perdonar, pero también en mantener su dignidad intacta. Alejandro, a su lado, la observaba con orgullo y un leve toque de preocupación. Sabía que no todos los invitados estaban listos para aceptar la verdad de inmediato, pero también sabía que su hermana había cambiado la dinámica de la boda para siempre. «Mira cómo te miran», susurró, señalando discretamente a los grupos que intercambiaban miradas y gestos de reconocimiento. «Están empezando a entender que no hay nada que ignorar ni minimizar». Amara asintió, consciente de que la transformación no dependía de la presión externa, sino del ejemplo silencioso que había dado desde que puso un pie en la sala. Mientras caminaban hacia la pista de baile nuevamente, los niños que antes la habían rodeado corrían a su alrededor, algunos señalando su vestido, otros observando su sonrisa. Uno de ellos, con curiosidad inocente, preguntó: «¿Por qué nadie quería hablar contigo antes?». Amara se agachó para estar a su altura, mirándolo con suavidad y una firmeza serena. A veces la gente tiene miedo de lo diferente o de lo que no entiende. Pero siempre hay oportunidad para cambiar, si dejamos que la verdad se vea y se sienta. Su respuesta fue seguida por un silencio respetuoso, no solo de los niños, sino también de los adultos cercanos que escuchaban accidentalmente, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Alejandro la tomó de la mano y la condujo hacia una zona más iluminada de la pista de baile. «Este es tu momento», dijo, con una mezcla de emoción y orgullo. «No es solo un baile, es la manera en que todo este lugar te reconoce». Amara sonrió, pero su sonrisa no era por la admiración externa. Era la sonrisa de alguien que sabía que, aunque el respeto de los demás es valioso, la verdadera fuerza siempre proviene de uno mismo. Los invitados comenzaron a acercarse de manera más activa. Una mujer mayor, conocida por su carácter crítico y su tendencia a juzgar por apariencias, se aproximó lentamente, y con un suspiro apenas audible, dijo: «Amara, he sido injusta contigo». Amara la miró con serenidad y asintió: «Siempre hay oportunidad de corregir nuestros errores. Lo importante es hacerlo con sinceridad». Cada palabra suya resonaba con autoridad silenciosa. No necesitaba levantar la voz ni exigir respeto, porque la fuerza de su dignidad se imponía por sí misma. La música cambió a un ritmo más animado y los invitados comenzaron a bailar, algunos todavía tímidos, otros permitiéndose disfrutar del momento. Alejandro tomó a Amara entre sus brazos y la condujo en un baile que parecía encapsular todo lo que había sucedido esa noche.
la transformación de la percepción, el reconocimiento tardío de la dignidad y la reafirmación de que nadie puede disminuir a quien conoce su propio valor. Cada giro era un recordatorio de que la fuerza no siempre se demuestra con palabras, sino con la manera en que uno ocupa su espacio y se mantiene firme frente al desprecio. Entre los invitados, algunos comenzaron a intercambiar comentarios silenciosos, reconociendo que habían juzgado mal. «Nunca imaginé que alguien pudiera cambiar mi perspectiva solo por estar presente», murmuró un hombre mayor a su acompañante. «Ella tiene una fuerza que no esperaba». Cada pequeño comentario, cada gesto de reconocimiento tácito, reforzaba la transformación que Amara había logrado sin confrontación directa, solo con su presencia y su integridad. De regreso a la zona del jardín, Alejandro la condujo hacia una pequeña terraza iluminada por velas. «Hoy no solo demostramos algo a los demás», dijo suavemente, «sino también a nosotros mismos. Has mostrado lo que significa ser fuerte y digna, sin dejar que nadie te defina por sus prejuicios». Amara lo miró y asintió, sintiendo como cada palabra resonaba profundamente en su interior. No era solo una celebración de aceptación externa, era un reconocimiento de su propia resiliencia, de la manera en que había convertido la indiferencia y el desprecio en admiración y respeto. Mientras la noche continuaba, los invitados comenzaron a moverse con más naturalidad. Conversaciones que antes habrían sido imposibles ahora fluían, y Amara respondía a cada gesto con gracia y firmeza. No necesitaba forzar la reconciliación ni la admiración. Su fuerza silenciosa era suficiente para transformar el ambiente, para enseñar sin palabras y para imponer respeto con la simple presencia de quien sabe quién es y lo que vale. Los niños corrían nuevamente alrededor de ella, riendo y señalando su vestido, mientras algunos adultos seguían observando, algunos todavía con un dejo de culpa, otros con una genuina admiración que no podían ocultar. Cada interacción reforzaba la lección que Amara había impartido sin esfuerzo. La dignidad y la fuerza interior son invencibles, y el reconocimiento de los demás solo amplifica lo que ya se sabe internamente. La luna se elevaba más alto, bañando el jardín con una luz plateada que parecía bendecir cada paso y cada gesto de Amara. Alejandro la tomó del brazo y la condujo hacia el centro de la terraza, donde los invitados finalmente comenzaron a reunirse alrededor de ellos. La mujer que había sido más crítica de todos los presentes se acercó y dijo con voz temblorosa: «Amara, gracias por mostrarnos que estábamos equivocados». Amara asintió con suavidad, sin una pizca de arrogancia, solo con la calma de alguien que sabe que la fuerza verdadera no necesita proclamarse. El viento nocturno jugaba con su cabello y su vestido, creando un efecto casi cinematográfico. Cada mirada que ahora se posaba sobre Amara estaba cargada de respeto. Cada gesto de acercamiento representaba un pequeño acto de reconciliación y reconocimiento. La boda, que había comenzado marcada por la exclusión y el prejuicio, ahora se había convertido en un espacio de aprendizaje, admiración y respeto, todo gracias a la presencia firme y la dignidad inquebrantable de una mujer que se negó a ser invisible. La noche avanzaba y la boda se acercaba a su clímax, pero el ambiente había cambiado por completo. Lo que había comenzado como un espacio cargado de prejuicio y tensión se había transformado en un escenario donde la admiración y el respeto dominaban cada gesto, cada mirada. Amara se encontraba en el centro de todo, no como un objeto de curiosidad, sino como un símbolo vivo de dignidad, fortaleza y verdad. Cada invitado que la miraba comprendía, de manera silenciosa pero profunda, que estaban presenciando algo extraordinario, la victoria de la resiliencia sobre la ignorancia, del carácter sobre la superficialidad. Alejandro tomó su mano y la condujo al centro del jardín iluminado por las luces suaves y la luna brillante. «Esta noche no es solo para celebrar nuestro amor», dijo, su voz firme y emotiva, «sino para reconocer lo que verdaderamente importa, el valor de quienes somos y la fuerza de quienes no permiten que los prejuicios los definan». Amara lo miró y, por primera vez en todo el día, permitió que una lágrima de emoción se deslizara por su mejilla. No era tristeza, sino la culminación de un viaje de años. La validación, el respeto y la aceptación que había esperado toda su vida estaban finalmente allí, pero no porque alguien se lo concediera, sino porque ella nunca había permitido que la ignorancia ajena definiera quién era. Los invitados, ahora completamente cautivados, observaban cada movimiento. Aquellos que la habían ignorado comenzaron a acercarse, no con temor ni curiosidad superficial, sino con una genuina intención de reconocer su presencia y su valor.
Cada palabra que Amara pronunciaba estaba impregnada de autoridad silenciosa, y cada sonrisa que regalaba parecía iluminar la noche con un brillo propio, más potente que cualquier luz artificial del salón. Era evidente que, más allá de la celebración, lo que se estaba presenciando era una lección de vida. La verdadera grandeza se demuestra con dignidad, integridad y autenticidad. Una de las damas de honor, visiblemente emocionada, se acercó y tomó suavemente la mano de Amara. «Nunca imaginé que podría aprender tanto de alguien que conocía tan poco», murmuró. Amara la miró con calma y respondió: «La fuerza no necesita imponerse, siempre se reconoce cuando se permite brillar con sinceridad». Sus palabras resonaron en la sala como un eco silencioso de justicia y verdad, haciendo que todos los presentes se detuvieran un momento, reflexionando sobre sus propias actitudes y prejuicios. Los niños que la habían rodeado antes ahora bailaban a su alrededor, riendo y celebrando con una alegría contagiosa, mientras los adultos la miraban con admiración silenciosa. Cada gesto de inocencia y curiosidad infantil parecía confirmar lo que todos intuían: Amara había transformado la energía de la boda. Lo que antes era exclusión ahora se había convertido en un espacio de inclusión, respeto y asombro colectivo. Alejandro la tomó nuevamente de la mano y la guió a la pista de baile central, donde los invitados se habían reunido para observar. «Hoy todos recordaremos esta noche», dijo con voz firme y emocionada, no por las flores, la música o los vestidos, sino por la verdad que Amara nos ha mostrado, que nadie puede ser ignorado cuando posee integridad y valor. Amara sonrió, su mirada firme y profunda, y comenzó a moverse al ritmo de la música, cada paso irradiando seguridad, cada giro un recordatorio de que la fuerza verdadera no necesita ser proclamada, se siente, se reconoce y se respeta. Los invitados que antes la habían evitado ahora se acercaban tímidamente, ofreciendo disculpas silenciosas o gestos de reconocimiento. Amara aceptaba cada uno con gracia, mostrando que la grandeza reside en el perdón, en la paciencia y en la capacidad de transformar la hostilidad en respeto. Su presencia era un faro, un ejemplo de cómo la dignidad y la confianza interna pueden cambiar la percepción de toda una comunidad. Mientras la música continuaba, Alejandro la sostuvo cerca y susurró: «Mira cómo todos han cambiado gracias a ti». Amara lo miró con una mezcla de orgullo y serenidad. «No soy yo quien los cambia», respondió suavemente. «Solo he permitido que vean lo que siempre ha estado aquí, la verdad sobre quién soy». Sus palabras no solo resonaron en Alejandro, sino en cada persona que las escuchaba. La fuerza de Amara no necesitaba aplausos. Su influencia era visible en cada gesto de respeto, en cada mirada de reconocimiento, en cada sonrisa genuina que ahora la rodeaba. El cielo nocturno se reflejaba en las miradas de los presentes, iluminando los rostros con una luz casi mágica. Cada invitado comprendió que estaba viviendo un momento extraordinario, la demostración de que la dignidad, la integridad y la autenticidad pueden transformar incluso los espacios más hostiles. La boda ya no era solo una celebración de amor entre dos personas, se había convertido en un testimonio de la justicia silenciosa, del poder de la resiliencia y de la fuerza de quien nunca permitió que la ignorancia definiera su valor. Finalmente, Amara y Alejandro se detuvieron en el centro del jardín, rodeados por los invitados que ahora la miraban con una mezcla de respeto, admiración y gratitud silenciosa. La música bajó su volumen, pero la energía en el aire seguía siendo intensa, cargada de emoción y revelación. Amara levantó la mirada hacia el cielo, respirando profundamente, consciente de que aquel momento quedaría grabado en la memoria de todos, no solo como la noche de una boda, sino como la noche en que la verdad, la dignidad y la fuerza de carácter se impusieron sobre los prejuicios y la indiferencia. Con un último gesto de gracia y seguridad, Amara sonrió a todos los presentes. No era una sonrisa de triunfo superficial, sino la expresión de alguien que ha sobrevivido, que ha demostrado su valor y que ha transformado la percepción de quienes la rodeaban. En ese instante, quedó claro para todos: la grandeza no se mide por lo que los demás piensan, sino por la manera en que uno mantiene su integridad y su fuerza, incluso frente a la hostilidad. La noche terminó con una ovación silenciosa, un aplauso que no necesitaba palabras, porque cada gesto de los invitados era suficiente para reconocer la magnitud de lo que habían presenciado. Amara, en el centro de todo, se convirtió en la imagen viviente de dignidad y poder. Todos lo sabían, nada volvería a ser igual. La boda no solo celebró el amor, sino que también dejó una lección imborrable sobre el respeto,
la valentía y la fuerza de quienes nunca permiten que los prejuicios definan su valor. En ese jardín iluminado por la luna y las linternas, rodeada por miradas transformadas, Amara comprendió algo esencial: no necesita la aprobación de nadie, porque su valor siempre ha sido inherente. Pero la manera en que había logrado inspirar a otros, cambiar percepciones y desarmar prejuicios, había convertido aquella noche en un momento extraordinario, un recuerdo que todos guardarían, y un legado que nadie olvidaría. Y así, mientras la música suave se desvanecía en la brisa nocturna y los invitados comenzaban a retirarse con sonrisas y corazones tocados, Amara permaneció en el centro, firme, serena y radiante. La mujer que todos habían evitado, subestimado y pasado por alto, se había convertido en la fuerza que transformó la noche, demostrando que la verdadera grandeza reside en la dignidad, la fortaleza y la autenticidad que nadie puede arrebatar. La historia de Amara aquella noche no fue solo sobre aceptación, sino sobre triunfo, sobre cómo la verdad y la resiliencia pueden cambiar el mundo, un gesto, una mirada y un corazón a la vez. Nadie la olvidaría jamás.